Bienvenidos a Activa tu Podcast, el podcast que te ayuda a activar o reactivar el tuyo. Mi nombre es Mike Mora, soy productor y podcast manager y me encanta que estés aquí. Así que aprovechando que ya llegaste, vamos a darle. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Activa tu Podcast, el programa especial para ti que estás produciendo tu podcast. ¡Ay! Estoy muy contento de estar con ustedes en este episodio. Hoy voy a platicarles acerca de un fenómeno conocido como el PodFade. Ya les estaré contando más al respecto. Y bueno, antes de ello me quiero abocar a contarles una breve historia en la cual pues más o menos van a conocer la manera en la que yo me topé con este fenómeno, con ese suceso. Y pues todos los aprendizajes para que a ti no te ocurra, ¿ok? No quiero que te pase lo mismo. Además, dentro del episodio van a escuchar a una invitada que tuve. Van a tener una breve aparición, así como los cameos de las series, ¿no? Cuando aparece así un actor famoso. Bueno, así yo también voy a tener a una famosa aquí en mi programa que me ayudó en la elaboración de este episodio. Más tarde les estaré contando de ella. No sin antes, pues, contarles una historia, ¿no? Como les decía. Y la historia va de lo siguiente. Bueno, corría el año... Yo no sé si ustedes sepan, pero en el 2019 yo lancé mi primer podcast. Lleva por nombre Sin Dirección. Está disponible en todas las plataformas de podcast que existen. Y después de lanzar varios episodios, pues llegué a un punto en el que muy probablemente a ustedes les haya pasado, en la que ya no encontré la manera de hacerlo sostenible, dejé de producir episodios, me sentí perdido, ahora sí que me sentí sin dirección y pues prácticamente ese proyecto pausó. Ahí fue mi primer PodFade, ¿no? Y después lo retomé y luego volví a pausar. Entonces me topé 2 veces con ello. Y como yo me inicié en el podcast gracias a un curso, ya lo he hablado, el curso de Diego Barrazas. En aquel entonces, todos los que tomábamos el curso terminábamos en una comunidad, en un grupo de WhatsApp, y todos íbamos compartiéndonos como las cosas que estábamos haciendo, nuestros errores, nuestros aciertos, etcétera, ¿no? Y ahí yo empecé a notar que había 2 características principales entre la gente, entre los estudiantes de este curso. Por un lado, estaban los estudiantes, los que habían adquirido el curso, y estaban pues ahora sí que posponiendo el lanzamiento. Incluso, o sea, al menos hasta el tiempo en el que yo estuve ahí, me di cuenta de que hubo algunos que jamás lanzaron su podcast. Y por el otro lado, hubo unos que se adelantaron, lo lanzaron con anticipación. Otros ya tenían su programa, estaban teniendo el curso para mejorarlo, pero estaban llegando a un momento en el que justamente se estaban viendo la necesidad de dejar de hacer más episodios. Y eso llamó mucho mi atención. Y pues a mí yo tampoco me salvé, ¿no? Como lo dije, yo empecé a publicar episodios y de pronto ya no publiqué más. Pero empecé yo a empaparme de otras cosas. Bueno, aparte en aquel entonces en mi vida estaba pasando diversos momentos muy curiosos. Entonces digamos que mis prioridades comenzaron a cambiar. Y gracias a ello empecé a estudiar más acerca de metapodcasting. Yo empecé a escuchar ciertos podcasts que hablaban de la producción de podcast y de los fenómenos detrás de esto y pues cómo se estaba conformando la industria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ocurrió fue que cuando yo empiezo a pues conocer más de esto, pues empiezo a identificar que efectivamente era algo que ocurría de manera natural, ¿no? Que era muy común. De hecho, hay una estadística que la sacó, si mal no recuerdo, es Buzzsprout, la plataforma de hosting. En uno de sus blogs hablan de que el 75% de los podcasts que se lanzaron en algún momento ya no son activos. 75%, o sea, ustedes piensen en el número 5 millones de podcasts que hay allá afuera. Bueno, el 75% de esos podcasts ya no están. Triste, pero cierto. Entonces, pues esto llamó mi atención y en el 2020, con lo poco que yo había reunido de información que había empezado a conocer, yo me animé a lanzar por primera vez el programa llamado Activa tu Podcast. Salió Activa tu Podcast. Y estaba yo emocionadísimo porque pues yo ya venía con aprendizajes de mi programa previo
Entonces dije, ahora sí la voy a romper, voy a lanzar 2 episodios. Recuerdo que el concepto en aquel momento era, yo estaba grabando con mi celular, ¿no? Porque mi objetivo era como decirle a la gente de que, raza, anímense, hagan su podcast, ¿no? Y yo dije, voy a lanzar 2 episodios por semana, uno el martes, otro el jueves, y esto va a ser una bomba. Y pues, adivinen qué. De entrada, o sea, empecé a grabar y todo iba bien, pero para el episodio número 5 yo ya me emocioné tanto que dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a empezar a grabar con el micrófono y le voy a conectar mi micrófono y empecé como a meterle más y más cosas. Llegué al episodio número 10 y me desinflé. Ya no pude hacerlo más. De nuevo, cambiaron mis prioridades. Empecé a trabajar con la comunidad de Podcast Generation y Activa tu Podcast realmente pasó a segundo plano y entonces ese proyecto se quedó ahí varado, ¿no? Años después, años más tarde, me brinco en la historia. Decido reiniciarlo y por eso el año pasado, en el 2023, fue que pues ahora sí que lo reactivé, ¿no? Curiosamente, el hecho de que Activa tu Podcast fuera un podcast inactivo era como la incongruencia total, ¿no? Por ahí quedaron archivados los primeros episodios. En algún momento yo creo que los compartiré los escucharé de nuevo, ¿no? Para ver qué era lo que estaba diciendo en aquel entonces y ver qué puedo aprender, ¿no? En este año. Pero entonces ahora sí, ¿no? Después de esta breve historia, pues quería como ponerte en contexto. Antes de contarte, ya te imaginarás a qué me refiero, ¿no? Lo que es el pod fade es nada más y nada menos que la pérdida de consistencia en la producción y publicación de tus episodios, ¿ok? ¿Por qué se le conoce así? Porque en la edición de audio y también en la producción de teatro, me parece, hay una técnica llamada fade out, ¿ok? La cual consiste en la disminución gradual, ¿no? En este caso, por ejemplo, en los escenarios o los teatros de las luces, ¿no? Y en el caso del audio, pues hay una disminución gradual del volumen, ¿no? Esta disminución gradual ocurre también con algunos podcasts. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Y aquí le mando un abrazo a mi amigo Artemio porque él me hacía una observación en uno de los episodios anteriores respecto a que no tiene nada de malo con publicar. O sea, que si yo publico todos los martes, que el hecho de que yo no salga el martes, pues eso no es tan malo. Pero en sí, o sea, no es que sea bueno o malo, pero sí es un síntoma de que estás a punto de irte al pod fade, ¿no? O sea, si tú no llegas a publicar el martes. Miren, yo ahorita estoy grabando el lunes, ¿no? Mañana se publica este episodio. O sea, yo también estoy al borde del pod fade, ¿no? Haciendo un episodio hablando de esto, pero qué mejor, ¿no? Qué mejor que estar acá. No se preocupen, no vamos a parar. O sea, estamos ahí metiéndole duro, a pesar de lo que Silvia nos va a recomendar más tarde. Pero en sí eso es, ¿no? Empiezas a perder la frecuencia con la que lo hacías, empiezas a perder la consistencia y eso eventualmente termina en un programa que pues ya no sale, ¿no? Que de nuevo, o sea, si cambian tus prioridades no tiene nada de malo. No se acaba el mundo, continúas, pero eventualmente pues tu proyecto dentro de la planeación y dentro del diseño pues habría que considerar ese tipo de riesgos para buscar mitigarlos, ¿no? Entonces, con todo esto que te pongo de contexto, hoy te voy a hablar de los síntomas, otros síntomas además del que ya mencioné, y ahora sí que algunas maneras para que no te ocurra lo que me ocurrió a mí y lo que le ha ocurrido a muchísimos, al 75% de los creadores de podcast les pasa, ¿ok? Entonces, tranqui, o sea, si estás ahí, o sea, no es fácil. No recuerdo ahorita el número, creo que es el 1% de podcast son los que pasan de un montón de episodios. Olviden esa estadística porque ni siquiera la recuerdo bien. Pero la que sí es un hecho es la del 75, ¿no? Por lo anterior, y como ya quizás ya lo hayan intuido, dentro de mi productora, dentro de NMedia, hemos trabajado con decenas de creadores y junto a ellos hemos aprendido lo bueno, lo malo y lo feo de producir podcast. Hemos identificado pues ciertas de estas características y ciertas cosas y eso nos ha ayudado a desarrollar herramientas y estrategias para hacerles frente al pod fade y hacerle frente también al tema de la sostenibilidad, sobre todo teniendo podcast a largo plazo, ¿no? Es por esto que a continuación te voy a compartir cuáles son las razones principales que generan el pod fade y después te voy a dar algunas recomendaciones de qué es lo que puedes hacer para evitar caer ahí. ¿Ok? Comenzamos con la número 1, la cual ya mencioné. La número 1 es el cambio de prioridades. Y aquí lo que yo le digo a las personas es, no debemos olvidar que la vida es impredecible, ¿no? El día de mañana cambiamos de trabajo, nos nace un hijo, algún tema de salud nos impacta, ¿no? De manera negativa, nos quedamos sin voz o
yo qué sé, ¿verdad? O sea, pueden pasar mil cosas. Incluso puede ser que lances otro podcast. Entonces, tu atención cambia, ¿no? La prioridad cambia y eso no es algo que esté en el negativo, o sea, es algo que se requiere en el momento. Simplemente hay que saber decir, o sea, saber aceptar, ¿no? Como, oye, en este momento esto no es prioritario, esto no se puede hacer. Y ya está, ¿no? O sea, ese proyecto termina por pausarse. En estos casos, ¿no? Adelantándome un poquito porque lo iba a decir al final, pero creo que lo voy a conectar de una vez. Si este es tu caso, si eso te está pasando a ti, la recomendación principal que yo te daría es cierra. O sea, haz un episodio de cierre. No se vale, o bueno, creo que no es justo ni para la audiencia ni para nosotros como creadores no hacerle un cierre a nuestro podcast, porque la realidad es que hace mucho ruido, ¿no? O sea, de pronto estás escuchando un podcast bien entusiasmado y episodio, de pronto sale un día que no era y de pronto ya no sale y entonces empiezas tú a como preguntarte de que, oye, ¿estará bien esta persona? O sea, ¿qué le habrá sucedido? Y tú por tu lado estás con esta sensación de, híjole, ahora sí el próximo martes, ahora sí lo lanzo. O el próximo, no. Entonces no es justo, es mejor poner en pausa el proyecto y hacer una grabación en donde le dices a la audiencia y donde te dices a ti mismo, oye, ¿sabes qué? En este momento no lo vamos a hacer, no lo voy a seguir más, pero regresaré en un futuro. ¿No? Esto lo hicimos con el podcast de Valentina Salazar, el de marketing gastronómico. Ahí tiene un episodio de cierre. También lo hicimos en el podcast de Titanes, dos podcasts producidos por NMedia. Y la realidad es que es muy sano para la audiencia. Además, tú en ese episodio de cierre le puedes decir a la gente en dónde vas a estar, en qué vas a andar ahora, en dónde te pueden ir a seguir. No importa cuántas veces hayas dicho que tus redes sociales son tales, ¿no? Ahí tú le dices, oye, o sea, voy a estar acá y o sea, probablemente el podcast no vuelva hasta dentro de 2-3 meses. Entonces, si quieres seguir en contacto conmigo, que al final ese es el punto, ¿no? O sea, tener contacto con la gente, pues búscame de este lado. Y entonces ahí la audiencia va a saber en dónde seguirte, ¿vale? Entonces, número 1, cambio de prioridades. Número 2, agotamiento creativo. Y para esto le voy a pedir a mi amiga Silvia Ramos. Ella es una chingona en todos los temas de burnout. Tiene ahora sí que un proyecto llamado Dale Hype, que se ha enfocado en ayudar a las empresas, principalmente a los corporativos, a hacerle frente al tema del burnout con sus empleados. Y bueno, hace mil cosas esa mujer. O sea, no les podría explicar ahorita. No le estoy haciendo justicia con esta introducción, pero precisamente asociando la parte del agotamiento creativo, que es la segunda razón, o el agotamiento en general, yo pensé en ella y dije, ¿sabes qué? El tema del burnout es importante. Así que vamos a escuchar lo que tiene que decirnos respecto a este punto número 2. Una de las razones por las cuales el burnout puede estar muy relacionado a los creadores de contenido, específicamente a los podcasters, es el tema del agotamiento y del ajetreo. Estamos muy normalizados a tener proyectos y a veces, número 1, cuando están estas nuevas prioridades, pensamos que podemos seguir haciendo todo, aunque sea un nuevo proyecto, y es algo de lo que me pasó a mí al principio. Dije, no importa que tenga un nuevo proyecto, puedo seguirle dando, y la verdad es que ya a la hora de balancearlo no es verdad que podemos con todo. A veces hay que aceptar la derrota y decir, oye, no puedo con todo, y entonces empezar a priorizar. Pero una de esas razones puede estar ligado al burnout con los creadores, que sentimos que podemos todo y que a lo mejor necesitamos solo un poquito más de planificación, pero la verdad es que los recursos y el tiempo es limitado, y pues cuando no entendemos que hay un límite de tiempo, por más organizados que seamos, tenemos un tiempo en el que podemos producir, no episodios, sino producir tal cual, ser productivos en el trabajo, pues eso a veces hace que podamos caer en un agotamiento. Hay otro tipo de agotamiento que va relacionado al burnout, que es cuando los creadores, sobre todo, están muy apasionados con su proyecto y con su trabajo. Es más posible que caigan en burnout. ¿Por qué? Porque pues obviamente tenemos más romantizado el trabajo, que nos gusta, creemos que somos felices haciéndolo y por eso lo hacemos más tiempo. Sin embargo, eso nos puede llevar al agotamiento. No siempre las cosas que amamos nos van a librar de este agotamiento. Ouch. Mil gracias, Silvia, por esta pequeña dosis de realidad. Ahí lo tienen, ¿no?
¿qué más les digo, no? Creo que es importante ser conscientes de esto para, evidentemente, y aquí lo conecto con el tercer punto, que es la falta de planeación. El hecho y esto lo tengo en uno de los artículos, se los voy a compartir. Este artículo lo escribí en LinkedIn hace un par de años, en donde la diferencia principal, según Laura Rojas Aponte, que es también una gran productora y creadora de contenido tiene su curso en Platzi, y yo lo hice con ella en Platzi también hace unos años. Y ella menciona que la diferencia principal entre el podcaster amateur y el profesional es la planeación. Entonces, el hecho de nosotros no tener identificado, como lo decía al principio, ¿no?, un día de publicación, no tener identificado nuestros procesos agendados, por eso mi insistencia constantemente hacia la agenda de Activa tu Podcast, evidentemente hace la diferencia y provoca, o sea, si tú no tienes bien mapeado en tu calendario cuándo vas a grabar, cuándo te vas a poner a investigar, cuándo, pues vas a caer en podfade, si voy a decir burnout. Esas son las tres razones principales que ocurren con el tema del podfade. Ahora, vayámonos a lo positivo, ¿no? Tratemos de llevárnoslos hacia el lado de qué es lo que sí se puede hacer, porque de lo contrario, pues aquí nos quedamos todos agüitados y ya nadie hace podcast, ¿no? Todos formando parte del 75% que no es lo que queremos. Entonces, recomendación número uno, alinea tu proyecto con tus objetivos. Si actualmente, por ejemplo, para mí, Activa tu Podcast es un podcast que está alineado con NMedia, ¿no? Yo actualmente ahorita una de mis prioridades es NMedia, mi productora. Entonces, pues todo lo que hago yo aquí, el hecho de no estar produciendo episodios, además de que sería incongruente de mi parte decir, llamarme Activa tu Podcast o el proyecto que se llame así y no tener episodio activo. Entonces está alineado, ¿no? Está alineado con la parte de consultoría, está alineado con la parte de conceptualización del programa. Todo eso va alineado y va ayudando, entonces, con el objetivo principal de negocio que yo tengo, ¿no? Y puede ser de negocio, o no necesariamente tiene que ser de negocio, ¿no? Pero en el caso nuestro sí lo es. Y el hecho de tenerlo en una sola línea, van caminando. Yo he notado muchas veces que cuando las personas lo hacen de manera dividida, de manera separada, entonces les toca elegir, ¿no? A la hora de priorizar y a la hora de que les salen más cosas y más proyectos, toca matar a uno, ¿no? Toca decir, oye, pues le sigo dando a mi trabajo o le sigo dando a mi podcast o le sigo dando a mi nuevo proyecto, nuevo emprendimiento. Entonces, porque el podcast también se vuelve un emprendimiento, ¿no? También es un negocio, también es muchas cosas. Por ello, mi recomendación principal es alinearlo, que vayan en una misma dirección para que no se contrapongan y no haya choque de intereses entre ellos. La recomendación número 2 es trabajar por series. Y esto me lo recomendó justo el sábado que vi a Silvia y a Leo. Les mando un saludo y un abrazo a los dos. Esto me lo recomendó Silvia. Me dijo, oye, ¿has hablado de trabajar por series o por una cantidad de episodios? Y no lo había hecho y probablemente no le voy a dedicar un episodio completo a esto, pero sí se los dejo como una recomendación. Primero, hace unas semanas escuché un episodio donde Tim Ferriss hablaba de cómo ha sido el hecho de lograr 700 millones de descargas. O sea, tiene 700 millones de descargas de sus podcasts. Es una cosa increíble. Y se hizo como una entrevista. Bueno, un amigo de él lo entrevistó y le hacía preguntas respecto a qué era lo mejor a contestar en un caso así. Y él mencionaba que cuando él lanzó su podcast, o sea, cuando recién inició, este vato inició, no sé si en 2005, 2006, no recuerdo, no tengo la fecha. Pero él lo que dijo fue, voy a lanzar 6 episodios, ¿no? O sea, él se planteó, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, pero voy a lanzar 6 episodios y ya está. Y el vato así se lanzó, ¿no? O sea, se aventó con 6 episodios, se aventó entrevistas remotas, que muchas personas todavía le sacan la vuelta a la remota y yo se la recomiendo a todos. O sea, deberíamos hacer más entrevistas remotas todavía. ¿Y qué pasó? Pues él dice, ¿no? O sea, se me hace que 4 episodios son muy poquito, 10 se me hacen muchos, entonces voy a hacer 6, o sea, los voy a sacar sí o sí. Entonces cuando lo consiguió y llegó a los 6, pues decidió darle continuidad. No sé, digamos que su proyecto funcionó y decidió seguir adelante. Por ello, si tú ahorita te estás planteando, si llevas, no sé, 15 episodios o llevas, no sé, en lo que va del año llevas 15 episodios y estás como tambaleándote y como que no llegas, bueno, pues define, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Voy a hacer 3 episodios más, ¿no? Y los voy a estructurar para que vayan, o
sea, de nuevo, pensar en el largo plazo, ¿no? Pensar en como, oye, si voy a estar activo semana a semana, pues tendría que pensar en el largo plazo. Tendría que haber elegido un buen tema que me dé para investigar y preparar varios episodios, pero de nuevo en el semana a semana. Entonces, pensar por bloques de trabajo, pensar por temporadas de trabajo, por series, esa es una de mis mayores recomendaciones. Ya lo dijo Tim Ferriss, se lo digo yo también. Háganlo. Y la tercera y última recomendación es la de delegar actividades a un profesional, ¿no? Sí, evidentemente, o sea, muchas personas, yo recuerdo que al principio yo no lo entendía. Me decían, oye, tu hora de trabajo, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la hora de trabajo del editor de audio? ¿Cuánto tiempo te vas a tardar tú en hacer una cosa? ¿Cuánto tiempo se va a tardar? O sea, eso me ha costado mucho tiempo entender como el intercambio de mi tiempo por dinero, ¿no? O sea, creo que ahorita es, si ya sabes editar episodios, qué bueno, pero si no eres un apasionado de la edición, delégalo. O sea, haz que alguien más lo haga para que tú te enfoques en lo que realmente eres bueno. No, esto me acuerdo que Diego Barraza se cansaba de decirnoslo, ¿no? Y como que a muchos nos costó entenderlo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, yo se los diría, si están teniendo problemas con su podcast, y aquí va la cuña, NMedia. Oye, vienes con NMedia se encarga, NMedia te lo avienta. Y si no es NMedia, no importa quién no sea NMedia, o sea, acérquense a unas plataformas estas en donde hay para freelancers, deléguenles los procesos. O sea, yo se los digo, para mí, yo no me vuelvo a atrever a editar un episodio mío. Jamás. A mí me dejó traumado editar tantas entrevistas mías. Me escuché tantas veces que era de, ay, no, o sea, como no puede ser que yo haya dicho eso. No puede ser que yo haya preguntado eso. Entonces yo ahorita ya no me atrevo a escucharme a mí mismo. O sea, realmente eso me desgasta, ¿no? Y pues no, yo no disfruto eso. Yo disfruto, o sea, si esto me cuesta trabajo, ¿no? Sentarme, preparar, estudiar, y me gusta, ¿no? Ya lo decía Silvia en la parte de lo apasionado que somos. O sea, si yo le añado una tarea que no me gusta hacer, esto ya hubiera parado hubiera llegado 10 episodios. Entonces, deléguenlo con profesionales. ¿Ok? Y ahí está. Ahí tenemos el episodio de hoy. ¿Cuánto tiempo? 20 minutos. Le cerramos entonces. Amigos, ya lo saben. Ya saben dónde encontrarme. @activa tu podcast para seguir. Oigan, y bien importante, esto casi nunca lo digo, pero si están pensando en lanzar un programa, lanzar su propio podcast y necesitan ayuda de cualquier tipo, mándenme un mensaje. Escríbame, oye, ¿sabes qué, Mike? Estoy buscando crear mi podcast. ¿Qué onda? ¿Me echas la mano? Platicamos, largo y tendido, vemos cómo podemos ayudarte y activamos ese podcast. ¿Estamos? No recuerden que podcast se escribe sin acento, pero se hace con mucho amor. Pónganlo en la agenda y activen su podcast. Chau, chau.